Queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga grandemente en este momento. En el libro de Lucas capítulo 15 versículo 11, al final, entendemos y vemos la parábola del hijo pródigo. Y seguramente muchos de ustedes han leído y entendido también lo que pasa o lo que ocurre en esta parábola. Bueno, primeramente vemos de que uno de los dos hijos, pidieron sus bienes para poder salir de la casa, que lo que llamamos herencia, que supuestamente que algo que se da cuando el heredero principal ya murió, entonces después se repartió los bienes, pero antes de que se muriera, uno de los hijos pidió sus bienes. Bueno, el padre obviamente entregó sus bienes que les corresponde a ese hijo y se fue. Después de tanto tiempo malgastando y mal administrando esos bienes, después se quedó en cero. Se quedó sin dinero, sin bienes. Pues lo que piensa hacer es tratar de volverse a su casa, a la casa de su padre. Pero como ya ha recibido su herencia, entonces dijo que va a volver a la casa de su padre, porque como en las situaciones donde estaba viviendo eran tan precarias, e incluso los jornaleros en la casa de su padre vivían tan bien, con tantos privilegios, él dijo que a lo mejor quizá mi padre no querrá recibirme como un hijo, pero voy a ir a su casa como uno de sus jornaleros. Y mientras tanto el otro hijo estaba en la casa con el padre, obviamente como hijo. Pues cuando el hijo pródigo decidió volver a su casa, dijo que voy a decirle a mi padre que yo he pecado contra el cielo y contra mi padre, y voy a pedirle que por último me aceptara como uno de sus jornaleros. Pues cuando llegó a su casa, el padre, que con tanta ansia, con tanto tiempo que ha estado esperando a su hijo, que por fin regresó, mandó a matar el becerro más gordo, hacer la fiesta, vestirlo muy bien, y él decidió volver a su casa. Pero ya decidió volver con otra mentalidad, porque ya se arrepintió, ya vino con otra forma de ver las cosas. Pues él ya se arrepintió, decidió volver a la casa para volver, si bien como jornalero, pero el padre no quiso recibirlo como jornalero, sino que se alegró su corazón porque el hijo que había perdido regresó. Pero ¿qué pasa con el otro hijo? Se molestó porque volvió el otro hijo que ya había malgastado tantos bienes, y a pesar de ello, en lugar de que, no sé, le podían poner en algún lugar porque ya le entregaron sus bienes y él decidió malgastarlos, entonces él tiene que pasar sus consecuencias. Esos fueron los pensamientos o la mentalidad del otro hijo que había estado en la casa con el padre, que también es hijo. Pues entonces él no decidió aceptarlo, él no decidió recibirlo, porque se supone que ya no debía regresar con tantos bienes que ya le habían repartido. Pues entonces, ¿qué vemos ahí en estas dos historias? Uno de los hijos que regresó a su casa, reconociendo su estado y decidiendo no seguir viviendo con esa mentalidad que ya tenía, y sabiendo de que en la casa de su padre lo tiene todo. Aunque ya ha perdido todos los bienes que tenía, con solamente estar en la casa de su padre, lo tiene todo. E incluso con una mentalidad de jornaleros, ya lo tiene todo estando en la casa del padre. Pero ¿qué pasa con el otro hijo? Aún con una mentalidad de jornalero, no podía creer que el otro hijo había vuelto. Como ya entonces volvió para venir a quitarnos más bienes, para venir a sacarnos algunos bienes que ya mi padre ya había guardado para mí, para darme. Pues él no podía aceptarlo porque él seguía viviendo con una mentalidad de jornalero. Pero debemos vivir con mentalidad de hijos de Dios.
Y debemos amar, debemos primero arrepentirnos de no vivir con mentalidad de jornalero, porque vamos a pensar de que lo que tenemos en cualquier momento vamos a perderlo. El perdón de Dios, el amor de Dios, eso vamos a poder siempre disfrutarlo siendo hijos de Dios. No viviendo con una mentalidad de jornalero, sino que una mentalidad de hijos. Y el Espíritu Santo no nos va a engendrar a nosotros si estamos viviendo con una mentalidad de jornalero. Si estamos viviendo con una mentalidad pasajera. Es necesario de que nosotros, nuestro arrepentimiento sea un arrepentimiento honesta, sincera, profundamente, con un giro de 180 grados de nuestra dirección anterior, porque así lo dice también en la palabra, en 2 de Corintios 5:17. Si uno está en Cristo, nueva criatura es, y las viejas cosas pasaron, y he aquí son todas hechas nuevas. Ya no podemos seguir viviendo con mentalidad de jornalero, ya no podemos seguir viviendo mendigando panes si ya tenemos al maestro que es el dueño de una panadería. Debemos vivir como hijos que ya tenemos acceso a todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, todo lo que necesitamos, lo que sea, lo tenemos con solamente adquirir el derecho de ser hijos de Dios. Les animo, queridos hermanos, amigos, a que hoy en día que Dios nos pueda dar la valentía de no seguir viviendo con mentalidad de jornaleros, sino que mentalidad de hijos de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas bendiciones. Chao.